Llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Instrúyeme por tu palabra. Llegue mi súplica a tu presencia y líbrame según tu promesa. Brote de mis labios la alabanza, pues me enseñaste tus normas. Proclame mi lengua tu promesa, pues todos tus mandatos son justos. Queridos hermanos, bienvenidos. Día 29, mes de la Biblia. La lección divina. Una de las oraciones también principales que nos enseña la Iglesia para orar con la palabra de Dios es la lección divina o la lectura orante de la palabra de Dios. Se trata de un método de reflexión y de oración a partir de un texto bíblico. Este método ha sido utilizado en la iglesia desde los primeros años. Para los padres de la iglesia, la Biblia era la fuente principal de la teología, de la fe cristiana, de la vida y también de su oración. El primero que utilizó esa expresión lección divina fue un escritor bíblico llamado Orígenes. Él afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, con constancia y en oración. Es decir, orar también para leer la palabra de Dios u orar mediante la palabra de Dios. Ya en la Edad Media se va estructurando esa oración con Biblia en algunos pasos. Y con el tiempo se ha hecho muy general esa práctica y ha sido recibida, asumida, recomendada por la Iglesia como uno de los métodos más completos de oración y meditación con la palabra de Dios. ¿En qué consiste la lección divina o cuáles son los pasos? Primero, la lectura. Segundo, la meditación. Tercero, la oración. Y cuarto, la contemplación. Esos son los 4 pasos en que se ha ido estructurando esa oración a partir de la palabra de Dios. La elección del texto que vamos a orar o a meditar, pues ya dependerá de cada persona o de cada comunidad, ya sea hacer la lección divina con la oración o las lecturas del día en la liturgia, ya sea que se esté haciendo a partir de algún libro, ya será elección de cada persona o de cada comunidad. Antes de comenzar estos pasos, siempre es necesario invocar al Espíritu Santo, porque la recomendación principal de la Iglesia es que leamos la Biblia con el mismo espíritu con que fue hecha. Y como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces hay que invocar primero al Espíritu Santo para poder nosotros acercarnos con provecho a su meditación. Después ya nos acercamos a los pasos de la lección. El primero, la lectura. Además de leer así directamente una o dos veces, 3, las que consideremos necesario el texto con el que vamos a leer, hay que hacerlo en esa lectura despacio, volverlo a leer para poder descubrir lo que el autor quiso decir a los lectores primeros, a los destinatarios
primeros. La pregunta que nos hacemos en este primer paso de nuestra oración es, ¿qué dice el texto? Es decir, hay que tratar de buscar el sentido, el significado, el mensaje, las enseñanzas de ese pasaje. Si hubiera alguna palabra desconocida, alguna cuestión social, histórica, podríamos consultar algún diccionario bíblico. Pero de lo contrario, pues simplemente dejarnos guiar, llevar por esa meditación. Darle tiempo al Señor en la escucha de su mensaje para ver Él qué es lo que nos quiere decir. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es su contenido, su mensaje? Hay algunos elementos que nos pueden ayudar a nosotros para descubrir ese mensaje. ¿Cuáles son? Primero, observar las palabras. ¿Alguna palabra importante? ¿De qué nos está hablando ahí? ¿De salvación? ¿De amor? ¿De gracia? ¿De perdón? ¿De reconciliación? ¿O está hablándonos de algunos vicios o pecados que hay que tener cuidado? ¿De avaricia, de rencor, de resentimiento, de vanidad, de orgullo, de soberbia? ¿Cuáles son palabras importantes que encontramos ahí? Algunas frases. También las frases van dando a veces sentido importante al texto. Observar los personajes. ¿Qué dicen? ¿Cómo se comportan? ¿Qué nos está enseñando el autor del texto sagrado a través de las actitudes, de las palabras, de las reacciones de esos personajes? ¿Dónde se desarrollan las situaciones, lugares, tiempos? Tomar en cuenta el contexto, el tema general que se está tratando en ese libro o en esa parte del libro. Si tenemos posibilidad de tomar en cuenta las costumbres, formas de pensar de ese tiempo, valiéndonos también de algún otro tipo de estudio. Descubrir lo que el pasaje dice acerca de Dios. ¿Qué dice acerca del hombre? ¿Qué dice de la relación de nosotros con Dios? ¿Qué dice de su proyecto de salvación? ¿Qué nos pide? ¿En qué confronta nuestra vida? ¿Qué es lo que de ahí se va enseñando? ¿Qué dice sobre los valores, criterios, actitudes? Todas esas cosas son importantes, elementos importantes que nos ayudarán a nosotros a dar ese primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué enseña? ¿Cuál es su mensaje? De ahí pasamos al segundo momento de nuestra oración, que es una meditación personal, concretizada, aplicada a nosotros mismos. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me enseña? ¿Qué me pide? ¿Qué me cuestiona? Ese es meditar, rumiar la palabra, confrontar mi vida con esa frase, con esa palabra, con ese mensaje que ya descubrí en el primer paso, ahora iluminar mi vida con esa palabra. ¿Qué dice acerca de mis actitudes, de mis criterios, mis pensamientos? ¿Se adecúan a la palabra de Dios o no están conforme a la enseñanza que voy descubriendo ahí? Una vez que he captado el mensaje del texto, ahora puedo hacerme esa pregunta: ¿a mí qué me enseña? ¿Qué me dice? ¿Qué me pide?
descubrir el significado del texto para hoy, para aplicarlo a nuestra realidad o a mi situación. Se trata de apropiarnos el texto, es decir, de hacer nuestra esa palabra, creer en la palabra que estoy escuchando para que pueda iluminar mis situaciones. Ya que he realizado estos dos pasos, ahora la lectura y la meditación, vendría el tercer paso, que es la oración. A partir de algún silencio que hago para que sea el Señor que me hable, cuál es su mensaje del texto, cuál es el mensaje para mí, ahora sí yo le respondo al Señor, yo le hablo al Señor en la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Esa meditación que hice, ¿qué me inspira a decirle en ese momento al Señor? Hablarle a Él, responderle de acuerdo a la palabra meditada. Que esa actitud mía sea la de la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Pero al meditar la Biblia, la palabra, nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta y de todo lo que hay que agradecer y de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que Él quiere hacer por nosotros. Entonces se trata de ahora sí hablarle, orar pidiéndole perdón, orar pidiéndole la santidad, pidiéndole sabiduría divina, pidiéndole luz en nuestra vida, pidiéndole prudencia, acierto en nuestras decisiones, fortaleza en mantener nuestros valores, orar confiando en Él nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros temores, angustias, preocupaciones, entregándoselas, poniéndonos en sus manos, agradeciéndole todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si bien le podemos hacer alguna súplica, alguna petición de lo que nos damos cuenta que nos hace falta, hagámoslo también con esa humildad. Padre, yo creo que necesito esto, yo considero que me hace falta esto, pero me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que me hace falta, pero yo le hablo al Señor. Le digo lo que siento por él, le digo lo que me pasa, le digo lo que me cuestiona, le presento mi vida en un diálogo confiado. Entonces, el tercer paso ya es la oración espontánea que va surgiendo a partir de esa meditación. El cuarto paso ya es la contemplación. ¿En qué consiste la contemplación? En ya no poner tanto a trabajar la mente, la razón, la meditación, tampoco ya hablar tanto, eso ya lo hicimos. Ahora quedarse en silencio, contemplando, impresionado, fascinado, en calma, disfrutar de ese momento de presencia con el Señor. Dejarnos animar por el ardor de su palabra o gozar de ese ardor de la palabra, como quien recibe el calor del sol. Disfrutar de la sabiduría divina, disfrutar de la paz, experimentar lo que nos hace sentir esa palabra, lo que experimentamos al comprender el plan de Dios, lo que experimentamos como fruto de la oración. Se trata de estar con Él, de quedarse en ese silencio y en ese contemplar.
posiblemente venga a la memoria nuestra o la imaginación alguna escena de Jesús, alguna imagen de Jesús, alguna escena del Evangelio, algo podemos nosotros quizá tener en mente, pero simplemente en ese silencio de dejarnos fascinar por la presencia del Señor, en disfrutar de estar con Él. Esa es la contemplación, el cuarto paso. Y prácticamente ahí termina la oración de la lección divina. Hay algunas orientaciones de parte de la Iglesia que piden también ponernos nosotros algún compromiso concreto a partir de esa oración, recordando la visita que hizo Jesús a la casa de Zaqueo, donde dice Jesús, la salvación ha llegado hoy a esta casa, y Zaqueo hace el compromiso concreto de repartir bienes a los pobres y de darle 4 veces a aquel que le haya robado algo. Zaqueo hace un compromiso concreto. También así se nos orienta, se nos pide. Cuando hacemos una oración, cuando nos acercamos al texto, no podemos simplemente quedarnos vacíos, porque aquello que nos dijo la palabra y aquello que le dijimos al Señor nos conduce a hacer un compromiso concreto, ya sea de pastoral, ya sea de vida cristiana práctica, ya sea de compromiso ante la palabra, ya sea de resolver alguna situación que traemos, ya sea de hablar con alguien, pero llevarnos un compromiso concreto. Recuerden las palabras de Orígenes, la constancia, la oración ante la palabra podrá realmente ir dando fruto en nosotros. Acerquémonos a la lección divina, tratemos de practicarla de forma frecuente y verán cómo se va experimentando poco a poco esa gracia de parte del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.